Esta pregunta la han resuelto. Dice, ¿cuál de los siguientes parámetros de un examen completo de orina es más específico ante la sospecha de una ITU por E. coli? Una ITU en general, incluso yo diría, porque la mayoría es por E. coli. Uno podría pensar leucocitos más de 100 por campo, estoy seguro, ¿no? Porque también a eso nos han orientado, ¿no? Lo primero que miran es leucocitos, porque eso nos han dicho, ¿ya? Incluso hay quienes ya ni piden examen completo de orina, aunque no me crean, independientemente del nivel del hospital, independientemente de los títulos de especialista que puedan tener. Piden sedimento urinario, o sea, ni les interesa la parte bioquímica, quieren ver leucocitos nomás. Y eso está mal. Claro, está bien, es sensible, pero no es específico. Si yo encuentro leucocitos incrementados, es sensible, o sea, puede ser, pero nadie me asegura que sí sea. Les pongo un ejemplo, si una persona toma ampicilina en grandes dosis, a ver, después tómenle su examen completo de orina, van a tener leucocituria, más de 100 por campo también. Y ese más de 100 por campo es una nefritis intersticial por ampicilina. Y no es infección urinaria, ¿ya? Pero si yo encuentro nitritos positivo, a ver, regresen, ¿de dónde ha podido salir ese nitrito positivo? Si yo sé que solamente las enterobacterias transforman nitratos a nitrito, yo encuentro nitrito en orina, tendré que decir, acá tiene que haber una bacteria, gram negativa, que está transformándome nitratos a nitritos y por eso es que he encontrado nitritos en el examen completo de orina. Entonces el marcador más específico en un examen de orina, para pensar en E. coli o en general en un gram negativo, ¿cuál había sido? Nitritos. No falta quien diga bacterias. Varias veces he visto que diagnostican así. Tienes infección urinaria porque ha salido bacterias dos cruces. Cuidado. Pedimos, o sea, a eso voy. Ese es el resultado de suponer que todos sabemos todo. Y no tocar temas que aparentemente todo el mundo sabe, pero de repente no lo sabemos bien. Hay que discutirlo, ¿ya? Hay que discutirlo. Un examen completo de orina te da mucha información, pero hay que lecturarlo bien, ¿ya? Normalmente estamos acostumbrados a ver leucocitos, ¿ya? Y todo el mundo mira leucocitos. Les voy a dar un ejemplo para ver lo importante que es. Hagan de cuenta que es una persona que está internada en unidad de cuidados intensivos. Les estoy hablando de un ejemplo de la vida real, aplicativo, lo que vemos a diario. Está en unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Y como en el caso nuestro nos piden autorización para usar vancomicina, porque ha crecido un enterococo faecium en orina, resistente a ampicilina, y quieren vancomicina y se va a morir, y si no le das tú vas a ser el responsable. Vas y encuentras nitritos positivo en el examen completo de orina. Claro, el urocultivo dice enterococo fecalis, o faecium, perdón. ¿Qué pensarían? El enterococo es gram positivo. ¿Hace esto? No. Yo lo que interpreto ahí es que sí tiene infección urinaria, no lo dudamos. Sí tiene. Por un gram negativo. Y para colmo, ese gram negativo no es pseudomonas, porque si fuera pseudomonas no habría nitritos positivos. Debe de ser E. coli, puede ser una serratia, lo que sea. Y por estadística debe de ser E. coli. Quizá incluso multiresistente, pero es E. coli. Por eso es que en el examen de orina yo encuentro nitritos positivos. Y lo que ha crecido en el laboratorio es un contaminante de laboratorio. Eso es muy común. Del 100% de cultivos, más del 50% son gérmenes contaminantes. ¿Qué cosa es contaminante? Que tú envíes una muestra al laboratorio y en el laboratorio una bacteria que está dentro del laboratorio, de otra muestra probablemente, por la cercanía y por la dificultad en cuanto a condiciones para elaborar, pueda contaminar tu muestra, y cuando crece, no crece el verdadero germen que está causando problemas, sino crece el otro. Y otra es la mala toma de la muestra. Claro, una exageración es que recojan de la chata la muestra, ¿no es cierto? Pero si también contaminan, crece otra cosa. Entonces es importante, ¿ya? Ténganlo presente. Cuando ustedes tengan un urocultivo, por ejemplo, Escherichia coli, y ven nitritos negativos, no hay relación. O sea, si es Escherichia coli, ¿por qué van a estar los nitritos negativos? Debería estar positivo. El marcador específico en un examen completo de orina, no estoy hablando de urocultivo, examen completo de orina es nitritos. Ahora, si yo junto leucocitos con hematíes más nitritos, ya la cosa es mucho más clara. Entonces tengo que evaluar el examen completo de orina, ¿ya? ¿Cuál es la principal causa de hematuria? La causa más común, perdón. Infección de tracto urinario, ¿ya? Es la causa más común.
Pero ciclofosfamida, por ejemplo, también me causa hematuria macroscópica, ¿no? El ejercicio físico también me causa hematuria. O sea, no es específico, pero sí es sensible. Leucocitos también es un marcador sensible, pero no es específico. O sea, porque hay otras cosas que te pueden producir eso, ¿ya? Pero nitritos, o sea, no puede haber otra cosa que no sea una bacteria que está transformando nitratos a nitritos. Y una bacteria gram negativa, que no es pseudomonas, tampoco es gram positivo. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Ya? Entonces la respuesta aquí era nitritos. Todavía tenemos algo más, por ejemplo, en el caso de la ureasa. Esta es una cosa muy clara, muy específica también, y es para preguntas muy, muy concretas, ureasa. ¿Para qué sirve esta prueba de ureasa? Justamente esta enzima, quienes poseen, van a conseguir hidrolizar la urea hacia amonio, ¿ya? Y son algunas bacterias las que están ahí, que se le llaman ureolíticas. Klebsiella, hay que acordarse, Proteus, incluido el Proteus mirabilis, que es el que nos causa las infecciones de tracto urinario asociadas a cálculos, eterna pregunta examen, creo que les han preguntado ahora último también. Micobacterias, cuidadito, todas las micobacterias, criptococo, y bueno, su nombre lo indica aquí, Ureaplasma urealyticum, ¿no es cierto? Son las que hay que acordarse, las fundamentales que pueden hidrolizar. No es muy probable que venga una pregunta de este tipo. Más va a venir de catalasa, de coagulasa, que eso sí es más trascendente, pero quién sabe, se les puede ocurrir, ¿ya? Se les puede ocurrir. A ver, vamos. La reacción de la oxidasa, así podría venir. Oxidasa, no es oxidación, fermentación, dice oxidasa, enzima, ¿sí? ¿A qué se refería? En un grado negativo, ¿para diferenciar de qué? Así es, diferenciar pseudomonas de otras enterobacterias. La asociación de ideas es importante, si no ese rato uno se marea. Y luego practicar preguntas. ¿Cuál de los siguientes microorganismos no hidroliza urea? Klebsiella hemos dicho que sí, Cryptococcus sí, ¿no? Proteus, ya sea vulgaris, mirabilis también, ¿ya? Ureaplasma urealyticum, obviamente sí, ¿ya? Y aquí no está incluido, pero hay alguien que predilectamente hidroliza también. ¿Cuál es? Que incluso hacen el test de ureasa para decir que estas son... Así es, Helicobacter pylori, considérenlo también. Ya, pero aquí es enterococo, ¿sí? Enterococo. Enterococo. Entonces con esto ya les doy una respuesta a algo más. Cuando le dicen, hazte tu test de ureasa y sale positivo, tienes Helicobacter y te tengo que tratar. No es específico. Hay otras bacterias que pueden producir lo mismo, ¿ya? Es importante, se van a ir dando cuenta, los conceptos de especificidad y sensibilidad. Y no solamente decir, esto significa específico y esto significa sensible, que la mayoría lo conocemos, sino, aunque no lo crean, para cada examen, ¿ya? Por lo menos tener una idea aproximada de cuánto es su sensibilidad y cuánto es su especificidad, para poder interpretar bien. De lo contrario, nos podemos equivocar. Y hay una resistencia ambiental. ¿Qué cosa significa resistencia ambiental? Resistencia ambiental significa que existen condiciones del medio ambiente que hacen que favorezca o que entorpezca la acción de un antibiótico. ¿Ya? Así rápidamente nada más. Hay factores físicos o químicos, no es de las bacterias, no depende de las bacterias, depende del entorno. El pH ácido, por ejemplo. Donde hay pH ácido, los aminoglucósidos, nada que ver. Los macrólidos, nada que ver. Y la clindamicina, nada que ver. ¿Ya? ¿A qué me refiero? El ejemplo de los aminoglucósidos, lo más conocido. Los aminoglucósidos para actuar necesitan ingresar al intracelular. Y para ingresar necesitan ATP. Y en un medio ácido es equivalente a decirle medio anaeróbico. ¿Ya? Y en condiciones de anaerobiosis no va a haber ATP. Por lo tanto, el aminoglucósido no funciona. Por un lado es eso. Y la otra situación, que ya lo veremos cuando hagamos la parte farmacológica, es que aquí va asociado el concepto de ionización. Y ahí lo vamos a hablar ya en la parte farmacológica, pero de todas maneras un pequeño toque. Un fármaco de naturaleza alcalina, colocado en un medio ácido, o a lo revés,
un fármaco de naturaleza ácida colocada en un medio alcalino, o sea, contraria a su naturaleza, va a disociarse, va a haber ionización. Y a más ionización, menos posibilidad de absorción y menos posibilidad de efecto terapéutico. Por eso es que los aminoglucósidos que tienen naturaleza alcalina, no existe ningún aminoglucósido que se administre por vía oral. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque si es alcalino, el pH del estómago es ácido, llega, se ioniza y no funciona. ¿Ya? Ese es el motivo. Entonces hay que tener presente, a pH ácido, ejemplo, abscesos, nada que ver con los aminoglucósidos. Y miren, ahí también está clindamicina y eritromicina. Y yo les pregunto algo, más de uno seguro ha visto clindamica como elección para los abscesos. O estoy inventándome. ¿Qué refleja eso? Desconocimiento. Por eso les digo, uno se queda con lo que aprendió en el pregrado y lo que la parte empírica nos transmiten en el internado, nunca académica sino empírica, y con eso nos quedamos para siempre. Tratemos de cambiar algunas cosas. En un medio ácido, olvídense de aminoglucósidos, olvídense de clindamicina. Una enfermedad inflamatoria pélvica es un medio ácido. ¿Y qué utilizan? No me van a decir que no usan clindamazamica, ¿sí o no? ¿Ya? La idea no es criticar, sino la idea es que nosotros ya no lo hagamos. Hay otras alternativas. Si quiero cubrir gram negativos, no uso pues aminoglucósidos. Podría usar cefalosporinas de tercera generación, por ejemplo. Podría usar quinolonas, ¿no? O cefalosporinas de tercera generación. Funcionan muy bien para gram negativos. Y en lugar de clindamicina podría usar metronidazol. Para colmo, clindamicina es bacteriostático y metronidazol es bactericida. O sea, hay muchas cosas que tenemos que un poquito cambiarnos el chip. Muy bien. Entonces, miren, esto no tiene que ver con las bacterias, ¿ah? Bacterias sensibles, pero en un determinado medio ambiente y nos pueden hacer equivocar. Vayamos a la siguiente. Al contrario, pH alcalino. pH alcalino va a disminuir la actividad de tetraciclinas y nitrofurantoína. ¿Ya? Esto sí es algo que la mayoría manejamos. ¿Cuál es la combinación fatal aquí? Tomar con álcalis, con leche, ¿no? Las tetraciclinas. Forman quelatos. Eso sí lo hemos sabido siempre, ¿ya? Pero hay una situación. Las tetraciclinas, por su naturaleza, en general todas producen molestias gastrointestinales. No es fácil tomar tetraciclinas ni recetar tetraciclinas. Y cuando el paciente de repente nos dice, tengo molestias, ¿qué le decimos? Toma tu omeprazol para que no tengas molestias. O toma tu ranitidina. O toma tu hidróxido de aluminio. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando un pH alcalino. Y en pH alcalino estamos anulando la actividad del antibiótico que nosotros mismos hemos recetado. ¿Ya? O sea, errores. Siguiente. ¿Dónde vamos a encontrar esta combinación? Ácido fólico. Bueno, aquí es tiamina, no es timina. Está mal timidina. Ya. ¿Dónde vamos a encontrar? En los multivitamínicos, ¿no? Nuestros famosos multivitamínicos. Van a aumentar la resistencia al cotrimoxazol. Está demostrado. ¿Ya? Aumentan la resistencia al cotrimoxazol. ¿Dónde usamos cotrimoxazol en mayor cantidad? Generalmente en niños. ¿Sí? Generalmente en niños. ¿Y qué nos dice la mamá? Vitaminas para mi niño que está saliendo de la diarrea, de la bronquitis. ¿Y qué le digamos? Su multivitamínico. O sea, estamos anulando el efecto del fármaco. ¿Ya? Pequeños detalles. ¿Pueden darle? Denle, pero después que ha completado la terapia. ¿Ya? No concomitantemente. Niveles elevados de cloruro. ¿Ya? Niveles elevados de cloruro. Aumentan la resistencia del estafilococo a la meticilina, que para nosotros, ojo, donde vean meticilina, para nosotros es oxacilina, porque meticilina no tenemos en el Perú. El equivalente a oxacilina es prácticamente lo mismo. Oxacilina sí todo el mundo ha manejado. ¿Ya? Sino que nos acostumbramos a la literatura de afuera y decimos meticilina, y a la hora de la verdad nos confundimos. Meticilina es lo mismo que oxacilina. O sea, un estafilococo resistente a meticilina es equivalente a decir resistente a oxacilina. ¿Ya? Resistente a oxacilina. Dice, aumentan la resistencia del estafilococo a la meticilina o a la oxacilina, que es lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿dónde más o menos van a sospechar ustedes la presencia del estafilococo? Les voy a poner un ejemplo claro. Celulitis, ¿no? Asociado a estafilococo. ¿Qué le van a dar? Oxacilina. Perfecto. Salud, doctora. Oxacilina, ¿sí? Para la celulitis. Está bien, bien indicado. ¿Ya?
pero no le pongan cloruro. Utilicen dextrosa en todo caso. ¿Ya? O sea, pequeños detalles. Que al final, sumado todito, va a ser el éxito o éxito parcial, o no quisiéramos el fracaso en la terapia. ¿Ya? Pequeños detalles. Algunas se pueden salvar, algunas no tanto. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes no pueden evitar que la mamá por cuenta propia le dé al niño un multivitamínico cuando ustedes están concomitantemente administrando sulfas o cotrimoxazol. Perfecto, no está en vuestras manos, pero usar clindamicina con amicacina como combinación para una infección donde hay pH ácido, eso sí lo pueden evitar, ¿no? Y buscan otra alternativa diferente. A ver. Bueno, y las preguntas que por aquí están son muy directas, es casi como repasar lo que estamos conversando, no hay nada para pensar, ya vienen las preguntas para pensar recién. Dice, ¿cuál de los siguientes antibióticos es el menos indicado para el tratamiento de un absceso? Penicilina, amoxiclavulánico, amicacina, clindamicina, metronidazol. ¿Qué dicen? ¿Cuál? Clinda, amica, metronidazol. ¿Qué opinan? Puede haber más de uno, pero dice el menos de los siguientes, de estos de acá. A ver, vamos a ir descartando. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Creo que no hay problema con penicilina, que no es lo indicado tampoco, pero bueno, tampoco está contraindicado, ¿no? En algo servirá. Tampoco amoxiclavulánico. Metronidazol tampoco creo, ¿sí? Creo que la duda está acá, entre amica y clinda. Ya. Para empezar, ninguno de los dos se debería de usar en un absceso por el hecho de del pH, ¿sí? Ya. Pero por lo menos la presencia de anaerobios no justificaría, pero por lo menos clindamicina tiene cierta acción contra anaerobios, cosa que amicacina no tiene. O sea, amicacina ni con anaerobios, ni por el pH, ni por nada del mundo. ¿Ya? Aminoglucósido no se debe usar en abscesos. Lo que van a ustedes oír y seguramente van a escuchar o en una conversación van a... la justificación de repente que van a buscar es que les van a decir para potenciar los antibióticos que actúan a nivel de pared. O sea, les dicen, damos, por decir, vancomicina con amicacina, ¿ya? O ceftriaxona con amicacina, por decir, o con gentamicina, con la idea de que hay efecto sinérgico y otras cosas más. Lo cierto es que eso también no es tan cierto, ¿ya? Pero eso ya lo veremos cuando hagamos antibióticos. Lo concreto es que el aminoglucósido, ni por el pH ácido, ni por el medio anaerobio, no es viable utilizar, no es técnicamente sustentable decir si lo podría siquiera tener como alternativa. Aquí es aminoglucósidos. No se olviden, ¿ah? Acá. La resistencia al estafilococo a la meticilina, que es lo mismo decir a la oxacilina, aumenta, y esto ya lo hemos visto, ¿está fácil? Con niveles elevados de cloruro, ¿no es cierto? Preferible usemos dextrosa. Además de eso, una celulitis es un estado hipercatabólico, ¿no? Entonces hay que darle suplemento también de glucosa, de preferencia al paciente, por dos motivos. Muy bien, vamos adentrándonos ahora sí en cosas serias. Digamos, el preámbulo lo suficiente. Hemos recordado esto de aquí, ¿sí? ¿Ya? O sea, estamos hablando del antibiótico, estamos hablando de la PVP, la necesaria interacción para que pueda darse el mecanismo de acción. Entonces, no olvidarse de las PVP, fundamental. ¿Qué es lo que estamos señalando en este momento? El betalactámico, ¿sí? El antibiótico. Ha ingresado a través de porinas, a través de difusión, pero ha ingresado. ¿Qué está buscando? A las PVP. Muy bien. Para que exista esta interacción PVP, betalactámico, necesaria para que pueda haber o pueda darse el mecanismo de acción que es inhibición de síntesis de pared. Sin embargo, aquí podrían actuar las betalactamasas haciendo de que este antibiótico no llegue. O podrían modificarse las PVP para que así ingresen, no las puedan reconocer y no haya esta interacción. Y al no haber la interacción, no hay mecanismo de acción. El primero, betalactamasas, gram negativos fundamentalmente, y el segundo, modificación de PVP, gram positivos. ¿Ya? Es una cosa que tiene ya que ir quedando. Pero no son los únicos mecanismos de resistencia que existen, hay mucho más. Cuando les dicen resistencia antibiótica, o conocen mucho del tema, o bien no conocen nada y están utilizando el término por utilizar.
La idea es que ahora, en estas láminas que vienen a continuación, más o menos nos ubiquemos en ese tema. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Y ustedes recibieron el manual de antibióticos? Ahí está el capítulo de resistencia para los que lo quieran revisar. Está resumido. Bueno, este es otro mecanismo de resistencia. ¿Por dónde ingresan los antibióticos? Por las porinas. ¿Sí? Normalmente. Claro, por difusión también puede ser, pero por las porinas. Ahora, ¿para qué están hechas las porinas? La bacteria no ha fabricado las porinas para que ingrese el antibiótico. Sería muy boba la bacteria, ¿no es cierto? La bacteria usa las porinas para otra cosa. Para intercambio metabólico, para adquirir nutrientes, etc. Sin embargo, por ahí aprovechan más bien los antibióticos e ingresan, por algunas porinas. Entonces, ¿cuál sería un mecanismo sencillo de evitar el ingreso? Así es, cierro pues porinas, o pierdo porinas, anulo las porinas. Y eso es una de las cosas que hace, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa contra imipenem. ¿Ya? Tiene varias porinas la Pseudomonas aeruginosa, y una de ellas es muy específica para imipenem, se llama porina OPRD, así como suena, OPRD, ¿ya? La porina OPRD. Entonces, cuando la Pseudomonas tiene bastante porina OPRD, el imipenem entra como en su casa y destruye a la bacteria. Pero resulta que algunas Pseudomonas ya se han entrenado y lo que hacen es pierden esas porinas o las cierran. Entonces el antibiótico está ahí, pero no ingresa. Porque el único lugar por donde puede ingresar está cerrado o está anulado. Entonces el principal mecanismo de resistencia de Pseudomonas aeruginosa contra imipenem es pérdida o cierre de porinas. Que se acuerden o no que es la porina OPRD, eso ya es una situación de detalle, pero es pérdida de porinas. ¿Ya? No es beta-lactamasa, como ven, no es modificación de PBP, es pérdida de porinas. O sea, hay varios mecanismos de resistencia. Este es otro mecanismo interesante. Ingresa el antibiótico por la porina, si quieren por difusión. Y el antibiótico, la bacteria ha fabricado este dispositivo, que ya lo tiene incorporado, altamente evolucionado para una bacteria, que lo que hace es ingresa el antibiótico y lo manda para afuera de nuevo. Eso se llama bomba de eflujo. ¿Ya? Bomba de eflujo. Y el mecanismo le llaman a veces eflujo activo. Bomba de eflujo o eflujo activo. ¿Y quiénes hacen este tipo de resistencia? El Acinetobacter, por ejemplo. ¿Ya? El Acinetobacter tiene un montón de bombas de flujo y antibiótico que ingresa, chao para afuera, lo bota de nuevo. Entonces no hay siquiera tiempo para que busquen las PBP y todo lo demás. Otro es la misma Pseudomonas aeruginosa, pero ya no contra imipenem, sino contra meropenem. ¿Ya? Contra meropenem. Entonces, cuidado, miren, la Pseudomonas aeruginosa se defiende de una manera contra imipenem y de otra manera se defiende contra meropenem. Dos mecanismos de resistencia diferentes. Bombas de flujo para meropenem y cierre o pérdida de porinas para el caso de Pseudomonas. Para el caso de imipenem, perdón. ¿Se entiende? Ya, muy bien. Bien. Acá hay un concepto que necesito que toditos me entiendan. Aquí les voy a pedir que no escriban. Todos van a mirar y por favor pregunten si es que no queda muy claro. ¿Dónde hemos dicho que es más importante las beta-lactamasas? En gram negativos. ¿Sí? Ya está claro, ¿no es cierto? Eso porque les digo, porque en el pregrado nos han enseñado que el estafilococo produce beta-lactamasa y punto, ahí queda. Y no es así. También produce, claro, el estafilococo, pero es un tipo de beta-lactamasa, la más incipiente, que hidroliza solo penicilinas. ¿Ya? Pero al decir beta-lactamasa estamos hablando de más cosas. Vamos a ver. Lo primero, esto es lo que nos han enseñado a nosotros. O sea, el Staphylococcus aureus, que inicialmente era sensible a la penicilina, ¿cómo se hizo resistente a la penicilina? Fabricando una penicilinasa. Que como ese tiempo no existía más antibióticos betalactámicos, le llamaron betalactamasa, pues, porque las penicilinas era todo lo que existía en los betalactámicos. Pero los betalactámicos han ido aumentando en el tiempo. Han aparecido cefalosporinas, carbapenems, ¿no? Monobactámicos. Entonces, decir betalactamasa es un término muy amplio. ¿Ya? Entonces, el estafilococo produce una betalactamasa que hidroliza única y exclusivamente penicilinas. Y eso sí estaba en los gram positivos, porque el estafilococo es gram positivo.
pero luego fue apareciendo en el tiempo, ¿ya? Las beta-lactamasas en gram negativos. Ubíquense, fíjense, aquí están de color, podríamos llamarle zanahoria, ¿ya? Para darle un nombre. Esto de aquí de color verde y esto de color rojo. ¿Ya? Como les digo, no necesito que anoten, lo que quiero es que les quede la idea. Porque de los detalles quizá ni les pregunten, pero el concepto que ustedes van a tener sí puede venir en una pregunta, ¿ya? Y eso es lo que quiero que quede claro. Y al final van a hasta retener los nombres, van a ver. Miren, desde aquí empieza el problema con los gram negativos. ¿Cómo así? En la E. coli, hace ya algunas décadas incluso, aislaron este tipo de beta-lactamasa que le pusieron el nombre TEN1. ¿Ya? Le pusieron el nombre. Pudieron haberle llamado de cualquier otra manera, pero le pusieron ese nombre, TEN1. Y era diferente a la beta-lactamasa que se conocía hasta entonces, que solo hidrolizaba penicilinas. Esta otra ya te hidrolizaba penicilinas y cefalosporinas de primera y de segunda generación. Por lo tanto, me podrán decir, no es lo mismo que la del estafilococo, ¿no es cierto? La del estafilococo solamente penicilinas, pero esta otra, la TEN, ya te hidroliza cefalosporinas de primera y de segunda. Por lo tanto, no podríamos llamarle a todo eso beta-lactamasas. Hay que clasificarlo. Entonces, se le llama penicilinasa a este de aquí, que hidroliza solo penicilinas, y a esta de aquí, como hidroliza cefalosporinas de primera y segunda, y penicilinas también, ya le llamaron beta-lactamasa de espectro ampliado primero. No extendido, ampliado. Tranquilos que al final está escrito todo. ¿Se va entendiendo? Ya. Y por el uso constante de las cefalosporinas, descubren a los meses nada más otra enzima que se parecía mucho a la TEM1. No era tan igual, había alguna variación en los aminoácidos. Y como se parecía tanto y hacía lo mismo, o sea, hidrolizaba penicilinas y cefalosporinas de primera y segunda, le llaman TEM2. ¿Ya? Entonces, TEN1 y TEN2, ¿qué cosas son? Beta-lactamasas de espectro ampliado ya, porque te hidrolizan penicilinas y cefalosporinas de primera y segunda. Sin embargo, por el constante uso de cefalosporinas y cefalosporinas, ahí aparece una muy parecida a las dos anteriores, pero que ya actuaba diferente. O sea, hidrolizaba penicilinas, cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Y a eso se le llama beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, fíjense, cuando dicen beta-lactamasa, están hablando de una cosa muy amplia. Puede ser penicilinasa, puede ser de espectro ampliado, puede ser de espectro extendido. ¿Ya? Y a partir de esa TEN3 van naciendo otra TEN4, TEN5 y toditas son de espectro extendido. Las únicas que son de espectro ampliado, o sea, hasta cefalosporinas de segunda, son estas dos primeras. Y así igualito aparece esta otra, que le dieron ese nombre. Y entenderán cuando le cambio de color verde es porque estas de aquí ya cogen de tercera y de cuarta y esta solamente hasta primera y segunda. Y esta otra que desde que aparece ya hidroliza tercera y cuarta de frente. Entonces hasta ahí no había problema, porque ¿qué cosa teníamos todavía a la mano? Carbapenens. Pero luego aparece esta otra beta-lactamasa que hidroliza todo, desde penicilina hasta carbapenens. ¿Y qué se le llamará? Carbapenemasa. ¿Ya? Entonces, esto es lo que quiero que ustedes recuerden. Si hidroliza solo penicilinas, penicilinasa. O sea, fíjense, esto no les van a preguntar, pero si esto no lo conocen, los demás no lo van a entender. ¿Ya? O sea, la idea es el concepto. Y esto es lo que quiero que sí se acuerden. Cuando hidroliza solamente penicilinas, penicilinasa. Ejemplo, lo que fabrica el estafilococo contra las penicilinas. Por eso amoxiclavulánico ahí sirve. ¿Ya? Porque ese clavulanato te libra de esa penicilinasa. Pero clavulanato no vas a usar para estas de acá. Para esas no sirven. Solamente sirve para contrarrestar a la penicilinasa nomás. Luego hidrolizaban penicilinas y cefalosporinas de primera y segunda y eso se llama beta-lactamasa de espectro ampliado. Luego se sigue usando y aparecen estas de aquí, beta-lactamasa de espectro extendido. Y luego esas que se soplan todito, beta-lactamasas ya que cubren desde penicilinas hasta carbapenens y se llaman carbapenemasas. O sea, beta-lactamasas es todo este conjunto. ¿Ya? Entonces, de hoy para adelante, cuando escuchen a alguien decir, como le han aislado beta-lactamasa, usa amoxiclavulánico, o sea, ¿a qué cosas se está refiriendo? ¿A carbapenemasas, a bleas, a qué cosas se refiere? ¿Ya? Solamente sirve para la penicilinasa del estafilococo. No quiero que estén memorizando estos nombres porque esto no les van a preguntar, pero el concepto sí, o sea, hasta dónde hidroliza, eso sí es importante que más o menos sepan.
¿Se entiende? Ya. Entonces, miren, a lo que quiero ir es a esto que está acá. Van a ver que no es nada difícil. El laboratorio les va a mostrar así: urocultivo positivo para E. coli, y les da así. Entonces, cuando ustedes tengan una bacteria gram negativa, porque E. coli es gram negativo, ¿no es cierto? Tienen que valorar qué cosa. Gram negativo, ¿cuál es su mecanismo de resistencia? En gram negativos. Beta-lactamasas. Tienen que pensar en beta-lactamasas. Primero, a ver, penicilina, ¿existe? Porque ¿qué cosa es lo que hace la gente de entradita? A ver qué cosa es. R de resistente, S de sensible y de ahí elijo, ¿no? Esa es la manera como no nos han enseñado, pero así se lectura la mayoría de las veces. En realidad eso está mal. Entonces, como es un gram negativo y tiene que ver con beta-lactamasas, primero busco penicilinas, no hay. Cefalosporinas, en orden. Primero de primera no hay, de segunda aquí está, resistente. Si es una cefalosporina de segunda, hasta ahí sería una de espectro ampliado. Se sobreentiende que penicilinas acá ya no puedo usar, ¿no es cierto? Pero me voy a las de tercera, ¿qué dice? También resistente. Y lo que hidroliza tercera también se va hasta cuarta. O sea, esto es una beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Qué va con los carbapenens? Sensible. O sea, no llega a ser carbapenemasa. ¿Qué cosa es aquí? Una beta-lactamasa de espectro extendido. Acá no dice que sea eso. Ustedes tienen que interpretar y tienen que dar el tratamiento correcto, ¿ya? Pero esto sería una situación de un laboratorio súper bien identificado y que incluso el que reporta el resultado lo hace sabiendo la forma como vas a interpretar. Te pueden reportar así: intermedio, sensible por acá, otra vez sensible, y siempre sigan el mismo orden cuando es gram negativo. Primero, penicilinas, no hay. Cefalosporinas, aquí está de segunda, dice sensible. Uno diría, uy, me libré. Pero cuando me fijo, los de tercera dice resistente. Entonces, esta sensibilidad para segunda es in vitro. O en todo caso, se ha inventado el de laboratorio para completar. O por lo menos es in vitro. Y si es in vitro, eso no sirve. ¿Qué tipo de beta-lactamasa sería si coge de tercera? De espectro extendido, ¿ya? Y alguien me dirá, pero acá dice ceftazidima sensible. Eso es lo que siempre sucede. Tampoco le creo. Suficiente que haya una que diga resistente. Debo de asumir que el resto es resistente, ¿ya? Ese es un resultado in vitro. Por lo tanto, me voy a carbapenens. Sensible, sensible, sensible. No es carbapenemasa, es beta-lactamasa de espectro extendido. Les apuesto lo que quieran. ¿Qué cosas hacen en los hospitales? En cualquier hospital, para que nadie se sienta ofendido. Bueno, como acá dice S de sensible, dale pues cefuroxima, ¿o no? Entonces hay que tener cuidado. Interpretar un antibiograma es una cosa y reconocer las S y las R es otra cosa. O puede venir así. Más de una vez he visto yo ese tipo de antibiogramas. E. coli, miren, es sensible a todo. Lo único que no le vas a dar es ceftriaxona, pero dale, pues no sé, cefuroxima, dale lo que quieras. Mentira. Si yo encuentro R de resistencia a ceftriaxona, asumo que se lleva todito lo que está de generación inferior y también se lleva cuarta generación. De frente me tengo que ir a revisar carbapenens. Y aquí dice sensible. ¿Todos estos son BLES o no? Sí. BLE, BLE, BLE. O sea, espectro extendido en los tres. ¿Les quedó el concepto? El concepto nomás quiero. No les estoy pidiendo clasificación de las beta-lactamasas ni nada de eso. El concepto. Bien. Acá. El principal mecanismo de resistencia adquirida en E. coli. Después que hemos un poquito ubicado, digamos, nos hemos ubicado en el panorama, ahora vayamos a lo que nos van a preguntar. El principal mecanismo de resistencia adquirida en E. coli. Beta-lactamasas. Así es, punto. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y dice adquirido. Porque no todas las E. colis tienen beta-lactamasas tampoco. Porque hay E. colis que con amoxicilina te las llevas. Pero habrá E. colis que ni con ceftriaxona te las llevas. Por eso se adquiere en el tiempo ese tipo de resistencia. O sea, no es una resistencia natural. No es como las pseudomonas, que es resistente a ceftriaxona desde entrada. Por eso es que tienes que usar ceftazidima. ¿Se entiende lo que al decirles adquirida? O sea, la bacteria lo adquiere en el tiempo. Y generalmente, ¿cómo lo adquiere? Cuando usan antibióticos previos. Y cuando usan por usar cualquier cosa, peor todavía. La especie Pseudomonas aeruginosa adquiere resistencia a imipenem, fundamentalmente por... ¿Cuál van a elegir? Así es, pérdida de porinas específicas. La porina OPRD o se cierra o se pierde. Por lo tanto, ya no entra el imipenem. Modificación de PBPs para gram positivos, beta-lactamasas para
para los demás gram negativos. Bombas de flujo también existe, pero es otro mecanismo, ¿no? Y presencia de metilasas es para aminoglucósidos en algunos gram negativos, pero eso ya lo iremos viendo después. Todavía vamos a hacer antibióticos. Una pregunta que no es con la idea de molestarlos. Nadie se ha perdido. ¿Está claro? Ya. Porque la idea tampoco no es irnos por la tangente. Fíjense que estamos regresando a lo que necesitamos al final. Esta. Un aislado de Pseudomonas aeruginosa en un hemocultivo, ¿no? Donde se aprecia a nivel del antibiograma sensibilidad a imipenem, resistencia a meropenem. Probablemente posea el siguiente mecanismo de resistencia. Esto ya lo han visto ustedes en el examen que han dado y ahora lo pueden responder. Es sensible a imipenem. A meropenem, resistente. ¿Cuál es? Fácil, ¿no es cierto? ¿O no? Es bombas de flujo porque ese mecanismo es específico para meropenem, como hemos visto. ¿Por qué no es cierre de porinas? Porque es sensible a imipenem. Entonces, cuando ustedes vean un antibiograma, ¿no? Ya pueden interpretar el mecanismo de resistencia. Si yo veo sensible o resistente a imipenem, digo, acá hay cierre de porinas, ¿no? O acá hay bombas de flujo. Y yo les aseguro que esas son las preguntas, incluso las más complicadas que podrían venir, pero no es difícil de contestar. ¿Ya? No es difícil de contestar. Esta, una beta-lactamasa capaz de hidrolizar in vivo a ceftriaxona y cefepime se conoce como. Ceftriaxona es de tercera generación, cefepime es de cuarta. ¿Cómo se llama? Así es, de espectro extendido. Como les digo, no les van a preguntar la TEM3 ni el SHIF1, les van a decir el concepto. ¿Ya? ¿Está quedando claro? Ya, muy bien. Y aquí solamente un ejemplito. Este es un reporte de laboratorio, miren. ¿Ya? Entonces, si uno, digamos, no practica lo que estamos observando, seguramente vamos, miramos, ajá, cefoxitina, acá dice, ya, listo, le doy cefoxitina. Pero miren, es una E. coli, ¿no es cierto? Es a nivel de un urocultivo. Blea positivo, ¿qué significa? Beta-lactamasa de espectro ampliado. O sea, hasta segunda generación por lo menos no lo debo usar. ¿Ya? ¿Qué me queda? Tercera y carbapenems. Busco de tercera. Ceftazidima resistente. Cefotaxima resistente. Bueno, miren aquí, cefositina dice. Cefositina es de segunda, imagínense. Ceftriaxona también dice resistente. Esto es una de espectro extendido. Y aquí está. Así se abrevia, miren. En beta-lactámicos dice que es un espectro extendido. Pero si no lo sabemos lecturar, cometemos errores. Entonces, ¿dónde me voy? A carbapenems. Carbapenems sí es sensible. Acá dice, miren, esto quiero que vean, amicacina, gentamicina también dice sensible. Alguien diría, entonces mejor le doy eso y me aseguro. Cuidado, en las BLES hay corresistencia con aminoglucósidos, con quinolonas, con tetraciclinas y con sulfas. O sea, tú le empiezas a dar y en el tratamiento se hace resistente. No se puede usar. ¿Ya? Aminoglucósidos, quinolonas, tetraciclinas, sulfas. ¿Ya? No se puede dar. Hay corresistencia. Ya, esto es un ejemplo, esto no, nadie les va a pedir que lecturen un antibiograma, sino que quiero que fijen la idea. A ver. Los llamados inhibidores de beta-lactamasas, entre paréntesis clavulanato, que es lo mismo decir ácido clavulánico, son útiles frente a ¿qué? Penicilinasas, beta-lactamasa de espectro ampliado, extendido, beta-lactamasas AMC, carbapenemasas. ¿Qué van a elegir? Penicilinasas nada más. No sirve para otra cosa. ¿Ya? No sirve para otra cosa. ¿Cuál de los siguientes antibióticos tiene menos potencia o acción antibacteriana? Esto está en relación a lo que acaban de ver. Cuando vean una pregunta así, no se compliquen, lean todo. Por ahí van a darse cuenta de lo que les preguntan. Tiene relación con la anterior pregunta. ¿Ya? La anterior pregunta, ¿de qué cosa les he hablado? Del ácido clavulánico. ¿Sí? Entonces, ¿qué será? Pues el ácido clavulánico.